Padre, gracias por este tiempo y por tu palabra. Queremos elevar al trono de tu gracia, Señor, todas estas necesidades físicas de esta tu iglesia, de este tu pueblo. Y pedirte, Padre mío, que seas tú interviniendo desde los cielos, Padre. Aquellos que tenían enfermos y, Padre mío, atormentados por espíritus inmundos. Y, Padre, incluso, Señor, aquellos que eran leprosos, mi Dios, acudían a ti, venían a ti, Señor, y todos ellos eran sanados, liberados y limpiados, Padre mío. Y este día estamos nosotros también confiando en que tú, oh Padre Celestial, has escuchado desde los cielos, Padre mío, la necesidad de tu pueblo, de tu iglesia, y vas a contestar favorablemente cada una de esas peticiones. Gracias, Padre, por ello. Te damos la honra y la gloria. Ahora, Padre, queremos pedirte por el estudio de este día. Queremos pedirte por tu palabra, queremos pedirte que seas tú, Señor, hablando a nosotros. Y, oh Padre mío, a través de ella nos ministres como solamente tú lo sabes hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos al libro de Efesios, capítulo 1, de los versículos 3 al 14. El tema de hoy es el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. La semana pasada estudiamos lo que fue la introducción. Tocamos el capítulo 19 del libro de Hechos, donde dimos una descripción completa de lo que es la iglesia de Éfeso y cómo el apóstol Pablo por 3 años en esa ciudad ministró a toda Asia. O sea, toda Asia recibió la palabra de Dios, haciendo el apóstol Pablo de Éfeso su centro de comando. O sea, desde Éfeso, él salía a predicar y a evangelizar a todas las distintos lugares. Y eso es lo que apreciamos y aprendimos la semana pasada respecto al libro de Éfeso. Ahora, hablamos acerca de que el apóstol Pablo escribió este libro para reforzar, o sea, para ayudar a aquellos hermanos a fundarse aún más profundo en lo que es el conocimiento y la sabiduría de la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió el libro de Corintios para resolver problemas dentro de la iglesia en Corinto. Escribió el libro de Gálatas para resolver problemas con la iglesia de Gálatas. Y así sucesivamente ha escrito varios libros porque habían problemas dentro de la iglesia, problemas de celos, problemas de fornicación, problemas de división, problemas de diferentes índoles. Pero a esta iglesia no les está escribiendo a ellos para corregir su teología, les está escribiendo para reforzar, o sea, para ayudarles a crecer más en el conocimiento y la sabiduría de la palabra de Dios. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo con esta carta que escribió a los Efesios. Hermanos, la semana pasada también hablamos acerca de lo que fue la introducción. La introducción hablamos de los primeros 2 versículos donde el apóstol Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, lo primero que dice apóstol ¿de quién? Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Cuando lees esas palabras, Pablo está describiendo a quién está enviando la carta y cuál es su título. El título del apóstol Pablo es apóstol. Dice apóstol. Pongámoslo de esta manera, ¿no? ¿En qué te desempeñas tú? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Tú eres arquitecto? ¿Eres doctor? ¿Eres licenciado? ¿Eres jardinero? ¿Eres electricista? ¿Eres plomero? ¿Eres albañil? ¿Qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que tú eres? Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Dice: yo soy apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo, y dice por la voluntad de Dios. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que él lo que es y él lo que hace, lo hace no porque él así lo haya querido, es porque así Dios lo ha ordenado. Y de igual forma nosotros. El oficio que nosotros ejercemos, en lo que nosotros nos desenvolvemos, eso es lo que Dios nos ha dado.
Ahora tenemos que entender que lo que somos, lo que tenemos y lo que vamos a ejercer, no lo ejercemos porque yo fui a la escuela y saqué un certificado y me gradué, digamos, de ingeniero, de doctor, de arquitecto, lo que sea. ¿Por qué? Porque el conocimiento y la sabiduría la da ¿quién? La da Dios. La da Dios. Y el apóstol Pablo quería que ellos entendieran eso. Soy un mensajero de Jesús. Yo soy el que Jesús ha enviado a ustedes con el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Hablarles a ustedes de la gracia, hablarles a ustedes del amor, hablarles a ustedes de la misericordia de Dios hacia su creación, hacia la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es mi trabajo, esa es mi labor. Eso es lo que Dios me dio para hacer. Por ello es que los saluda a ellos. Dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. O sea, dice gracia y paz de Dios nuestro Padre. O sea, les está diciendo a ellos que la gracia, el favor inmerecido que nosotros los hombres hemos recibido, porque yo no merecía ser salvo, tú no merecías ser salvo, porque hemos quebrantado todas las leyes que Dios ha establecido como verdad. Cada uno de nosotros en algún punto de nuestra vida nos hemos quedado cortos. Hemos fallado a Dios. Y como hemos fallado a Dios, cada uno de nosotros merecía, ¿qué? Merecía la muerte. Porque Romanos 3:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Y en Romanos 6:23 dice, más la dádiva de Dios. Más la dádiva de Dios. Qué glorioso y qué maravilloso, ¿no? Porque entendemos claramente y perfectamente que aún en la condición en la cual nosotros nos encontrábamos, Dios nos envió un mensajero. Dios nos envió a alguien con la palabra de Dios, con el fin de ministrarnos a nosotros y hablarnos de la gracia, hablarnos de la salvación, hablarnos de la vida eterna y darnos a nosotros, extendernos la invitación de entrar a la vida eterna. O sea, entrar a la eternidad a través de Cristo Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a ellos. Les está saludando a ellos en el nombre del Padre. Los está saludando a ellos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Lo que nos lleva al primer punto que vamos a tocar este día, que es la presentación del Evangelio de la gracia de Dios. La presentación del Evangelio de la gracia de Dios. En los versículos siguientes que vamos a estudiar, de los versículos 3 al 14, el apóstol Pablo va a presentar sumariamente el Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a comenzar viendo la obra del amor del Padre en el versículo 3. Vamos a seguir, hermanos, vamos a seguir viendo cómo el Señor nos ha elegido para santidad en el versículo 4. Después, en el versículo 5, vamos a mirar la filiación, o sea, cómo Dios nos va a hacer parte de su familia. Es lo que va a hacer el Señor. Y después, en el versículo 6, vamos a ver la aceptación. Nosotros no, hermanos, merecíamos el cielo, merecíamos el infierno por las cosas que hemos hecho. Pero el Padre, en su amor, en su gracia, en su misericordia, nos hizo aceptos en el amado, o sea, nos hizo aceptos en Cristo Jesús. Pero en el versículo 7 vamos a mirar que la obra del Hijo de Dios. ¿Cómo es que nos hizo a nosotros aceptos a través de su Hijo Cristo Jesús? De la misma manera que en el versículo 7 vamos a mirar la redención, cómo el Señor nos ha redimido. Pero en el versículo 9, hermanos, vamos a aprender del conocimiento del misterio de su voluntad. Del conocimiento del misterio de su voluntad. Y en el versículo 11 vamos a mirar una herencia incorruptible. O sea, algo que Dios nos ha predestinado, nos ha dado para que seamos, ¿qué? Para que seamos sus hijos.
y vamos como sus hijos a heredar todo lo que el Padre posee. En el versículo 13 vamos a mirar la obra del Espíritu Santo y la llenura y el sello que nos da cuando aceptamos a Cristo Jesús. Y para terminar en el versículo 14, vamos a aprender acerca de donde el Señor nos da las arras de la herencia. Las arras de la herencia. Comenzamos con el versículo 3 y 4. Donde dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Estaba una familia sentada en el comedor de su casa. Y mientras ellos estaban sentados, comenzaron a conversar respecto al futuro. Una familia que era una pareja que aún no tenía familia, no tenía niños. Entonces el joven esposo le dice a su esposa, le dice: me encantaría a mí que tuviésemos 3 hijos y 2 niñas, 3 niños y 2 niñas. Y dice ella: me parece perfecta la idea. ¿Por qué? Porque mis 3 niños van a ser los que nos van a cuidar a nosotras, las 3 mujeres. O sea, las 2 niñas y a la mamá. Y tú, papá, instruirás a los niños a ser buenos trabajadores, a ser proveedores para el hogar. Les enseñarás a usar sus manos y les darás a ellos el conocimiento que necesitan para ser buenos padres en el futuro. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Estaban planeando su futuro. El padre le dice a la joven esposa: yo quiero que uno de mis hijos sea veterinario, yo quiero que el otro de mis hijos sea abogado y yo quiero que el otro de mis hijos sea ingeniero. Eso es lo que yo quiero que sean nuestros hijos, dice el papá. La joven esposa le dice al esposo: bueno, perfecto. Muy buenas profesiones necesarias para el avance de la economía. Pero igual, todos estos negocios van a necesitar una administradora de empresas. Y eso quiero que sea una de mis hijas. Sea una administradora de empresas. Y para mantener el negocio en la familia necesitamos una contadora. Quiere decir que una de las niñas va a ser contadora pública. O sea, va a manejar todas las finanzas del ingeniero, va a manejar las finanzas del veterinario y va a manejar las finanzas del abogado también. Y ella se va a encargar de que todos ellos tengan sus finanzas en orden. Qué bonito, ¿no? O sea, están ellos pensando en el futuro. Pensando en el futuro. Ahora, date cuenta lo que dice el versículo 4. ¿Por qué? Porque el versículo 4 nos habla de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo haciendo esos mismos planes que esta pareja estaban haciendo sentados en su mesa. En el versículo 4 dice: según nos escogió Dios antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Según nos escogió Dios para que fuésemos puros y sin mancha delante de Dios. El corazón del Padre para su creación, para nosotros, su creación, para nosotros, los que hemos sido formados a la imagen y semejanza de Dios, es que seamos como Él es. Que seamos como Él es. Quiere que nosotros, hermanos, que nosotros también lleguemos
el conocimiento de la sabiduría, la gracia y la misericordia de Dios Padre, y que también nosotros acá en la tierra ejerzamos exactamente como ejerce Él en los cielos. Para Dios, hermanos, esto era muy importante. Esto era de suma importancia. Y Dios no lo hizo después de que creó las cosas. De acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo dio al apóstol Pablo, acá nos dice que Dios planeó nuestra vida, planeó nuestro futuro, planeó todas las cosas mucho antes de que tú y yo existiésemos. Es más, e incluso mucho antes de que el mundo existiese. En la mente y el corazón de Dios ya estábamos nosotros. En la mente y el corazón de Dios, nosotros, los que este día estamos aquí, ya estábamos en sus planes. Éramos parte del plan, éramos parte del reino de Dios. Y por ello es que el apóstol Pablo dice acá en el versículo 1 que dice, bendito, ¿quién? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito sea el Padre. O sea, dice el apóstol Pablo, yo tengo mucho que agradecer a Dios, porque Él no me tenía que haber involucrado a mí en sus negocios. Él no tenía por qué haberse fijado en mí, especialmente cuando, dice el apóstol Pablo, yo era un perseguidor de la iglesia. Literalmente el apóstol Pablo, si vamos al libro de los Hechos, lo encontramos en el libro de los Hechos, como el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, iba de casa en casa, sacando a los cristianos de las casas, llevándolos a Jerusalén, y en la ciudad de Jerusalén los hacía blasfemar el nombre de Jesús, torturándoles a ellos. O sea, el apóstol Pablo hizo muchas cosas malas. Muchas cosas malas. Pero dice él, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Él. ¿Por qué? Porque sin Él, hermanos, nada nosotros podemos alcanzar. Nada. El día de hoy la gente se detiene solo a pensar en las bendiciones materiales y dicen, gracias por la casa, gracias por el carro, gracias por el trabajo, gracias porque nos diste la bendición de ir a comer a un buen restaurante. Les estoy tirando un hint ahí a ver si sucede, a ver si pasa algo, ¿no? Gracias, dice, gracias porque has sido bueno conmigo, ¿no? Pero una pregunta, iglesia. ¿Cuántos de ustedes literalmente se han puesto a pensar o le han dicho al Señor, gracias por tu palabra que me ha enriquecido espiritualmente y he alcanzado el conocimiento de quién tú eres, de lo que has hecho, de los planes que tú tienes y lo que tú vas a hacer en mi vida y a través de mi vida? Casi ninguno, ¿verdad? Porque siempre nos detenemos a darle gracias a Dios en lo que vemos, en lo que palpamos, en lo que comemos o con las personas que nos relacionamos. Pero el apóstol Pablo no estaba interesado en nada de esas cosas. Siendo fariseo de fariseos, los fariseos eran hombres muy ricos, muy ricos. Los fariseos literalmente eran los que manejaban los mejores negocios, eran los que tenían las mejores finanzas. Y muchos de ellos eran un poquito, se pasaban de lo que deberían de hacer, porque extraían de las finanzas del Señor. Y de esa manera se hacían ricos. Y él lo hubiese podido tener todo.
Él hubiese podido tener fama, él hubiese podido tener posición, él hubiese podido tener bienes materiales, lo hubiese podido tener absolutamente todo. Y dice él que todo, absolutamente todo, lo considera por basura con tal de conocer a Cristo Jesús. ¿Sabes por qué el apóstol Pablo, después de su conversión, después de que Cristo entró en su corazón y entendió la verdad, entendió el evangelio, que es mejor conocer a Cristo que tener todas estas cosas? Porque esta vida pronto pasará y solo lo que hagamos para Cristo perdurará. Se va a quedar atrás todo, absolutamente todo. Si has logrado construir una mansión en Malibu o en Beverly Hills, si has logrado construir una mansión en una de las islas más lujosas del mundo, si has logrado alcanzar el nombre de billonario, bueno, quiero que sepas que el día que Dios te llame a su presencia, todas esas cosas se van a quedar acá en la tierra. Lo que va a importar es lo que aprendiste en el ámbito espiritual. Es lo que realmente va a importar. Y Dios nos eligió, hermanos, para santidad. La bendición de Dios a nosotros está en el ámbito espiritual. Hay por ahí un movimiento, el cual es el movimiento de la prosperidad, hermanos. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. ¿Por qué no es bíblico? Porque Jesús mismo dijo cuando le preguntaron a él: Maestro, ¿dónde te estás quedando? Dice él: las zorras tienen agujeros, las aves del campo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es el creador de todas las cosas. Y a él no le interesaba lo material, le interesaba lo espiritual. Por ello dijo cuando comenzó su ministerio: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, o sea, cambien su manera de pensar. Quiten los ojos de las cosas materiales, elévenlos al cielo, pónganlos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y si Dios nos bendijo abriendo el camino a través de Jesús, quiere decir que para poder nosotros, hermanos, hablar con el Padre, tenemos que comunicarnos con Él a través de la oración. A través de la oración. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Nos componemos nosotros de cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es aquello en que se relaciona con el mundo físico a través de los sentidos de la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído. Ese es el cuerpo. El alma, compuesta por mente y emociones, es aquello que se relaciona con las personas a través de la personalidad. Ese es el alma. El espíritu es la parte más profunda del hombre. Es la parte más profunda del hombre. Es la que se relaciona con Dios. Es la que se relaciona con Dios. Cuando el Señor Jesús está en Samaria y está sentado en el pozo y viene la mujer samaritana, se acerca la mujer samaritana y Jesús le dice a la mujer samaritana: dame de beber. Le dice ella: tú siendo judío me pides a mí, mujer samaritana, que te dé de beber. Y Jesús le contesta: si tú supieras quién te está pidiendo de beber, le pedirías a él que te diera agua viva, de la cual nunca más tuvieses que venir a sacar agua de este pozo. Y dice ella: Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua. Y cuando Jesús le confronta, le dice a ella: hey, ¿sabes qué? Viene el día y la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el Padre es espíritu y los que le adoran en espíritu y en
verdad. Si es de que en mi cuerpo yo no puedo adorar a Dios. Con mi alma, o sea, con mis emociones, con mi mente, no puedo adorar a Dios. No puedo. Pero con mi espíritu. Oh, mi espíritu. Cuando mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Oh, mi alma, o sea, mis emociones sienten el poder del Espíritu Santo, sienten el poder de Dios. Mi cuerpo comienza a vibrar. ¿Por qué? Por la presencia de Dios que viene a mí a través del Espíritu que yace en mi cuerpo. Por ello es que cuando el hombre muere, su cuerpo queda atrás. Sus emociones, su mente murió juntamente con él. Mas su espíritu, dice la Escritura, vuelve a Dios que lo dio. Vuelve a Dios que lo dio. Es importante entender, iglesia, que cuando Dios le dice a Adán y a Eva, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él, ese día vas a morir. Dios no le estaba diciendo a ellos porque los quería privar de un kiwi, de una manzana, o de una pera, o de una naranja. No los quería privar de ello. Los quería privar a ellos de, no los quería, lo que quería era que no fuesen a comer de aquel árbol, porque el día que comiesen de aquel árbol, su entendimiento, su conocimiento se les iba a abrir y iban a saber que eran, ¿qué? Eran hombres hechos de tierra, sacados de la tierra, construidos de la tierra, y entonces se les iba a subir el título a la cabeza. E iba a entrar el pecado en su corazón, el orgullo. Mas como desobedecieron, nosotros somos el fruto de esa pareja. ¿Por qué? Porque como pecamos, como el hombre, como Adán y Eva pecaron, ahora nosotros todos somos ¿qué? Somos pecadores. Y ahora necesitamos a Dios, necesitamos a Jesús, necesitamos el Espíritu Santo para nuevamente podernos relacionar con Dios. Y por ello es que el apóstol Pablo exclama estas palabras y dice, bendito el Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Si no hubiese sido por el Padre, tú y yo aún estuviésemos muertos en delitos y pecados. Si no hubiese sido por el amor del Padre hacia nosotros, su creación, nosotros no tuviésemos esperanza. No tuviésemos esperanza. Ahora, la razón por la cual nos escogió el Padre nos lo dice al final del versículo 4. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La palabra santo, hermano, nos habla de uno que es apartado y puesto a un lado. O sea, tú y yo en un momento de nuestra vida estábamos viviendo y conviviendo con pecadores. Comíamos, bebíamos, tomábamos, fumábamos, nos relacionábamos con el mundo de la forma que el mundo opera el día de hoy. Pero el día que tú abriste tu corazón a Cristo y le dijiste, Señor, me arrepiento de mi vana manera de vivir, te invito a entrar en mi corazón. El Señor te agarró de aquel grupo, te agarró y te puso a un lado, o sea, te santificó, te declaró justo, te apartó. Por ello dice, para que fuésemos, ¿qué? Para que fuésemos santos, apartados y sin mancha delante de Él. El mundo nos dejó a nosotros todos sucios. Pero la sangre del Cordero, la sangre de Cristo Jesús nos elevó, nos sacó, nos limpió y nos apartó. Y ahora somos parte del reino de Dios. No porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Porque Dios es bueno. Y en su amor y su misericordia nos ha extendido a nosotros, ¿qué? Su amor. Lo que nos lleva al versículo 5. En el versículo 5 dice, en amor,
¿En amor qué? Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. En amor. En amor es que nos ha escogido el Señor. Así es de que en el versículo 3 encontramos la obra del amor del Padre. Y en el versículo 4 miramos a Dios eligiéndonos para la santidad, y ahora en el versículo 5 nos va a elegir para la filiación. La palabra filiación nos habla de lazos de parentesco que se establecen entre padres e hijos. Filiación. Y lo que vemos a Jesús haciendo acá, o sea, al Padre haciendo a través de Cristo Jesús, fue uniéndonos. Hay familias que han crecido en un ámbito muy bueno, muy saludable. Papás con una relación impecable con sus hijos. Les han dado el lugar que el hijo merece, les han enseñado a ser buenos ciudadanos, les han instruido paso por paso en todos los ámbitos de la vida y hablan con su padre de una forma como si estuviesen hablando con su mejor amigo. No hay secreto entre ellos. De la misma manera, madres con sus hijas y padres con sus hijas. Y eso es lo que Dios ha venido a hacer con nosotros. En la filiación, Dios, hermanos, ha venido a unirnos con Él, a unirnos con el Padre, como Padre que es nuestro ahora. Nos ha venido a enseñar, nos ha venido a guiar, nos ha venido a instruir con la verdad, porque Él es verdad. Hay una mosquita aquí alrededor mío, les aseguro que me bañé. Por ello es que entendemos acá que la primera palabra que vemos acá es la palabra amor. La palabra amor. Hermanos, las palabras en amor califican toda la cláusula o requisitos para que fuésemos santos delante de Él. El amor que perdió el hombre por la caída, pero que fue restaurado por la redención, es la raíz y el fruto y la suma de toda santidad. Versículo 5 dice, en amor. En amor. ¿De qué otra manera o de qué otra forma se pudiese lograr? Si no es a través del amor. En Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2 nos dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. El apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, lo que nos hace a nosotros firmes, fieles, es el amor del Padre. Nos afirma, nos cementa, nos hace a nosotros uno, nos hace irreprensibles. O sea, no hay nada que el diablo pueda usar en contra nuestra para robarnos el gozo de la santidad, el gozo de la salvación. Por ello es que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, por medio de Cristo Jesús. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11, la Escritura nos dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron.
A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no nacen naturalmente, ni de voluntad de carne. O sea, no es porque el hombre haya dicho, yo quiero ser hijo de Dios. No era posible. Ni de voluntad de varón, sino voluntad de ¿quién? Voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos nosotros, todos, vengamos al conocimiento de la verdad y entendamos que el corazón de Dios es que nosotros seamos sus hijos. Que nosotros seamos sus hijos. La única forma de ser hechos hijos de Dios es recibiendo, aceptando a Cristo Jesús en nuestro corazón. Es la única forma. No hay otra. La voluntad de Dios es que todos seamos sus hijos. Pero Él no nos va a forzar a hacerlo. Él no nos va a forzar a hacerlo. Dios, hermanos, en su amor, en su gracia, en su misericordia, nos extiende sus manos y nos dice, ven. Cuando Jesús extiende sus manos, lo primero que vas a mirar en sus manos van a ser las cicatrices de los clavos. Como una forma de decirte, mira lo que yo he hecho para traerte a mi reino, para limpiarte de tus pecados, para santificarte, o sea, declararte justo, apartarte para que seas santo, como mi Padre que está en los cielos es santo. Lo que Jesús está haciendo. En Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, nos dice la Escritura, tú eres digno de recibir gloria y honor, porque todas las cosas por ti fueron hechas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Tú eres digno de recibir gloria, honra y honor. Es lo que dice el apóstol Juan cuando está escribiendo esta porción de la Escritura, que le está dictando Jesús al apóstol Juan. Y cuando Jesús le dice a Juan, Juan escribe, se está refiriendo al Padre y está diciendo, Padre, tú eres digno de recibir gloria y honor, porque todas las cosas por ti fueron hechas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por el puro efecto de su voluntad, Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos eligió, nos escogió antes de la fundación del mundo. Pero Dios, así como nos escogió, nos ha dado libre albedrío. Nos ha dicho, mira, yo te doy la opción. Te ofrezco la vida eterna si vienes a mí. O, si no vienes a mí, no te voy a forzar a venir a mí. Yo te estoy mostrando mis manos, te estoy mostrando mis cicatrices, te estoy mostrando lo que yo hice para darte a ti acceso a la vida eterna. Está en ti escogerlo o no escogerlo. Seguir el camino o no seguir el camino. La Escritura nos habla de dos caminos. Ancho es el que lleva a la perdición y angosto el que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallarán. Pocos son los que lo hallarán. Al hombre no le gusta que le digan qué hacer. Cuando digo hombre, hablo en general, mujer, hombre. No nos gusta que nos digan qué hacer. Queremos siempre tener la última palabra y la razón en todo lo que hacemos. Aun cuando se trata de Dios. Aun cuando se trata de la palabra de Dios que nos exhorta a hacer cambios en nuestras vidas.
Cambios, hermanos, que nos van a ayudar en el futuro. Cambios que literalmente nos van a quitar o apartar de caminos de destrucción. Pero porque no nos gusta que nos digan qué hacer, optamos por seguir por ese camino simplemente para llevarle la contraria a aquel o aquella persona que nos dijo que teníamos que hacer un cambio. Y ahí es donde vienen las lamentaciones. En el versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el versículo 3 nuevamente encontramos la obra de amor del Padre, y en el versículo 4 a Dios eligiéndonos para santidad en Él. Ahora, y en el versículo 5 nos eligió para la filiación, y ahora en el versículo 6 nos ha elegido para la aceptación. La aceptación. Por ello, cuando el apóstol Pablo habla estas palabras y dice: para alabanza de la gloria de su gracia, la palabra gracia, hermanos, nos habla de favor inmerecido. Favor inmerecido. O sea, yo no merecía lo que tengo, ni tú merecías lo que tienes. Pero Dios en su infinito amor y su misericordia te lo dio, te lo extendió, tú lo aceptaste, lo agarraste, lo declaraste tuyo, y de ese momento en adelante comenzaste a caminar en santidad y verdad. Así es de que Dios me ha declarado acepto ante los ojos de Dios. No me ha declarado acepto ante los ojos de Dios. O sea, yo no he sido aceptado ante los ojos de Dios porque yo sea bueno, no lo soy. Dios te ha aceptado a ti en su reino, no porque seas bueno, porque no lo eres. No lo eres. Dios nos ha declarado a nosotros aceptos a Dios simple y sencillamente, hermanos, porque nos mira a través de Cristo Jesús. Cuando Dios Padre en el cielo mira a su creación, primeramente mira a su Hijo que está sentado a su diestra, y a través de los ojos de su Hijo nos mira a nosotros. La Escritura nos dice que Jesús fue encontrado puro, santo y sin mancha. No se encontró defecto alguno en él. Por ello, cuando Juan el Bautista mira a Jesús venir hacia él en el río Jordán, levanta su voz y exclama y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque todo judío sabía que para poder pagar por tus pecados tenías que traer un cordero y ofrecerlo en sacrificio. Y Juan el Bautista miró más allá de eso, miró que Jesús era el que venía a pagar por los pecados de la humanidad. Y cuando Juan el Bautista miró a Jesús, él entendió que él venía ¿a qué? Venía a declarar justo a todo aquel que en él creyese, a todo aquel que pusiese su fe y su esperanza en él, en Cristo Jesús. Y el momento que tú lo aceptas en tu corazón, en ese momento, Él te declara justo y eres parte de su reino. Eres aceptado. Cada año, en las escuelas secundarias y en las escuelas preparatorias, específicamente la escuela preparatoria, los jóvenes terminan sus bachilleratos, sus estudios, y tienen que enviar cartas a las universidades que ellos quieren ir a estudiar. Unos envían cartas a UCI, otros a UCLA, otros a Harvard, otros a diferentes colegios, diferentes universidades. Cuando la universidad recibe la carta, mira los logros académicos de cada estudiante. Dicen: este es
proficiente en deportes, este es un buen matemático, este es un buen químico, este es una persona, un buen relacionista. Y cuando miran todas esas cualidades dicen, este pudiera ser un buen estudiante para nuestra universidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Redactan una carta, la sellan, la envían para atrás y le dicen, te aceptamos, puedes estudiar en nuestra universidad. Llega la carta, la abres y dices, he sido aceptado. Y haces un fiesta en tu casa, porque fuiste aceptado. Bueno, pues quiero que sepas que cuando tú haces una confesión de fe, y dices, Señor, he pecado, perdóname, reconozco que soy pecador, te invito a entrar en mi corazón, te declaro Señor de mi vida, los ángeles en el cielo hacen fiesta. Y dicen, mira, Jesús, mira, otro pecador que se arrepintió. Gloria a Dios, el sacrificio en la cruz del Calvario valió la pena. Mira cómo están siendo redimidos, o sea, comprados nuevamente, sacados del pecado y viniendo a la vida eterna. Esa es la clase de fiesta. Por ello, hermanos, cuando somos aceptos, o sea, cuando somos aceptados en el reino de Dios, tú no tienes que enviar una carta a ver si el Señor, después de estudiarte, dice, bueno, robó una vez cuando tenía 5 años. Estaba chiquito, no sabía lo que hacía. A los 10 años le mintió a papá y le mintió a mamá. A los 12 años, a los 12 años, le dio una golpiza a su vecino. A los 14 años se fue de la casa. A los 18 le quitó la vida a su primera, a una persona. No. Este no puede entrar al cielo. Para el infierno, mándalo. El Señor no te mira de esa manera. Entiéndelo. El Señor no te mira de esa forma. El Señor lo que mira en ti es una persona que ha sido lavada con la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Cuando Él te mira blanco y puro como la blanca lana. ¿Por qué? Porque el Señor dice, si has pecado, ven, pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la blanca lana. Yo los haré blancos. Por ello, hermanos, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos entender que el momento que tú abres tu corazón a Cristo, te acepta el Señor en su reino para vida eterna. Con Él por siempre y para siempre. Amén. En el siguiente versículo, versículos 7 y 8. En el siguiente versículo, en el versículo 7 y 8, dicen que tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, después de que nos ha aceptado, nos ha redimido con su sangre, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha colmado de riquezas según su gracia, y todas esas cosas las hizo venir a nosotros, las hizo sobreabundar en nosotros, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¡Wow! Qué maravilloso es nuestro Dios. Y qué manera del Espíritu Santo hablar al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque acá en el versículo 7 y 8 podemos mirar que la obra redentora de Cristo Jesús, el comprarnos nuevamente a nosotros después de ser pecadores, nos ha dado a nosotros todo, absolutamente todo, en abundancia. En abundancia. Hay ocasiones en las cuales, hermanos, nosotros nos limitamos a lo que Dios tiene para nosotros. Recuerda que todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo que Dios ha hecho es tuyo. Es tuyo. O sea, el momento que tú dijiste, el momento que tú aceptaste a Cristo, Dios te hizo hijo, su hijo, y todo lo que el Padre tiene, pues es tuyo, ¿no? Es nuestro. Y a veces vivimos en miseria.
No estoy hablando en el ámbito material, hermanos. Estoy hablando en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual. Recuerda que va a llegar el día y la hora en el cual Dios va a fundir la tierra. Lo que quiere decir es que va a quemar la tierra y todo lo que en ella hay. Así es de que si tienes una casa bien lujosa, ¿qué va a pasar? El fuego la va a fundir. Pero todo lo que tú acumules en la eternidad, en el cielo, va a continuar contigo. En el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, la Escritura nos dice, bienaventurados los muertos en Cristo, dice. Bienaventurados los muertos en Cristo, dice, porque de ahora en adelante, dice, descansarán de sus obras. Descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Descansarán de sus trabajos, porque la vida en la tierra, hermanos, es trabajo. La Escritura misma nos dice, el que no trabaja, que no coma. Simple como eso, el que no trabaja, que no coma. Y hay que trabajar, iglesia. No nos queda otra opción. Gústenos o no nos guste, tenemos que trabajar. Y es algo que tenemos que hacer diariamente. Pero el día que dejemos de existir en esta tierra, ¿sabes qué? Ya no tenemos que trabajar. Porque la Escritura misma nos dice, descansarán de sus trabajos, mas sus obras con ellos siguen. O sea, todo lo que tú hagas aquí en la tierra para el cielo, se va contigo al cielo. Y te sigue por la eternidad. Versículo 9 y 10. Dando a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto está muy profundo para terminarlo en 3 minutos. Imposible. Por favor, pónganse de pie, vamos a orar. Y regresamos a este estudio la siguiente semana. Padre, gracias, Señor, porque qué glorioso y qué maravilloso estar en tu presencia. Qué glorioso y qué bello, Padre mío, es dejar que tu Espíritu, mi Dios, oh Señor, nos ministre. Padre, no podemos, Señor, no cesamos de dar honra y gloria al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual por el gozo puesto delante de Él no escatimó la cruz, sino que fue y murió y pagó por nuestros pecados, para un día vernos reunidos, Padre, aquí delante de tu presencia, estudiando tu palabra, Padre, profundizando, Señor, desglosándola minuciosamente para llegar al conocimiento y sabiduría de lo que tú, mi Dios, nos has dejado. Y esta porción de la Escritura que hemos dejado para la siguiente semana, te pido, Padre mío, que pongas en el corazón de mis hermanos el deseo de venir, el deseo de aprender, de estudiar y profundizar en el conocimiento de ella. Gracias, Padre, te amamos de una manera especial. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.